Estimados amigos, mi nombre es Sergio Emerson y quiero agradecer en esta ocasión la cordial invitación de la Escuela de Gestión Pública y Derecho, EGPUB. Es para mí un honor estar en sus instalaciones de última tecnología y abordar en esta ocasión la conferencia denominada Los delitos contra la administración pública. En tiempo de tecnología es importante que las instituciones tengan material de primera mano a efecto de poder llegar de manera precisa a cada uno de los participantes, y en ello se encuentra la Escuela de Gestión Pública y Derecho, que está a la vanguardia de la tecnología. Muy bien, el tema que nos convoca en esta ocasión es hablar de los delitos contra la administración pública. Un tema bastante interesante y preocupante a la vez, porque así como estos momentos hemos sufrido y seguimos sufriendo las inclemencias producto del COVID-19, también los temas de delitos contra la administración pública nos ha afectado y nos afecta en la actualidad, y más en estas situaciones de emergencia. Por ende es que vamos a analizar algunos tópicos penales para poder entender cómo está hecho la estructura de los delitos de corrupción de funcionarios. Por ejemplo, podríamos nosotros empezar señalando el artículo 384 de nuestro Código Penal, en el cual nos señala el delito de colusión. Dicho delito de colusión es un tipo penal de encuentro, porque para la configuración de este delito es necesario la participación de los intraneos, llámese en este caso personas con condición especial, funcionarios y servidores públicos, con externos que vienen a ser los extraneos. Estos pueden ser los gerentes generales de una empresa privada o un particular. Ahora, la misma descripción del artículo 384 nos señala lo siguiente: ¿cuándo se configura este delito? Cuando el funcionario y servidor público, en razón de su cargo, de manera directa o indirecta, participa en los procesos de contratación o adquisición de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier otra operación a cargo del Estado. Y ahí ingresa el análisis de tipicidad objetiva, porque el verbo rector del delito de colusión viene a ser la concertación. Respecto a ello, la Corte Suprema ha señalado que esta concertación tiene que ser clandestina. Es un acuerdo de voluntades existente entre los intraneos y los extraneos. Es el tipo penal en el cual se va a tener que sancionar la existencia de esa concertación y ese acuerdo. Y el Ministerio Público, Fiscalías Anticorrupción, a través de cada uno de los actos de investigación, tienen que demostrar la existencia precisamente de ese acuerdo. El artículo 384 a la vez tiene un tipo agravado. La descripción es parecida, pero ahí nos va a señalar previo concertación por parte de los funcionarios y servidores públicos con los extraneos, se defraudare patrimonialmente al Estado. Esa defraudación tiene dos sentidos, porque primero, es una defraudación a las funciones que debe tener el funcionario y servidor público en un primer momento, y el otro viene a ser la defraudación de carácter patrimonial, de carácter económico. Por ende, para poder nosotros señalar la existencia de una colusión agravada, necesariamente el Ministerio Público tiene que desarrollar y tiene que realizar obviamente una pericia contable o una pericia valorativa. No sería posible acusar, por ejemplo, a través de requerimiento fiscal, delito de colusión agravada si es que no se encuentra el sustento de lo que es una pericia contable, por ejemplo. Otros tipos penales que también se suelen dar es aquel que se encuentra tipificado en el artículo 399. Ahí nos habla, por ejemplo, del delito de aprovechamiento indebido del cargo o negociación incompatible. Para algunos más llamado negociación incompatible, porque no es un tipo penal de encuentro, sino es un tipo penal unilateral. ¿Y qué nos señala la descripción de este tipo penal? Menciona que este delito se configura cuando el funcionario y servidor público se interesa en favor propio o de tercero, de manera directa, indirecta o por acto simulado, en algún contrato o en alguna operación. ¿Cierto? Entonces ahí vamos a ver que en el análisis, por ejemplo, de tipicidad objetiva, que tenemos que señalar el verbo rector, viene a ser el interés. Y finalmente hay una evaluación concerniente a temas de interés. Los intereses finalmente pueden dividirse en intereses positivos e intereses negativos. ¿Cuándo nos encontraremos nosotros ante la presencia de un interés positivo? Cuando el interés
por ejemplo, sea a favor de una institución del Estado. Cuando tengamos ese interés para lograr objetivos institucionales, planes institucionales. ¿Y cuándo será un interés negativo? Cuando el interés es propio, no para la institución, sino uno a través de la institución busca enriquecerse, por ejemplo. Entonces ahí hablaremos de un interés personal. Y eso también lo vamos a ir viendo y vamos a señalar qué es lo que menciona la Corte Suprema respecto a este delito. El artículo 387 nos habla del delito de peculado. Es un delito pluriofensivo donde vamos a tener las dos modalidades. Mención importante señalar que tanto en el delito de colusión, en el delito de aprovechamiento indebido del cargo, en el análisis de tipicidad subjetiva, los comportamientos son netamente dolosos, voluntarios, existe el dolo y no se encuentra la descripción por culpa. Diferente, sin embargo, es el caso del artículo 387, porque ahí el peculado es pluriofensivo, hay varios bienes jurídicos que se tienen que proteger, pero ahí se pueden dar de dos modalidades. Un peculado doloso o un peculado culposo. ¿Y qué nos señala la descripción? El funcionario y servidor público que en razón de su cargo se apropia o utiliza caudales o efectos que estén bajo su percepción, administración o custodia. Y es un tipo penal también frecuente a nivel de las investigaciones. Muy bien, teniendo en cuenta ello, doctores, primero vamos a mencionar algunos objetivos que tiene la institución. Y para ello vamos a mostrarles la primera diapositiva sobre el tema de imputación objetiva. Cuando hablamos tema de imputación objetiva, primero vamos a empezar señalando el objetivo que tiene el Estado. Y para ello vamos a hacer uso de la pizarra para mencionar lo siguiente. Por ejemplo, es importante mencionar que el Estado va a tener, por ejemplo, sus organismos, va a tener sus entidades, y tanto los organismos y las entidades tienen que dotar a la población de bienes y servicios que sean de calidad. ¿De acuerdo? El Estado, a través de sus instituciones, de sus organismos y entidades, tiene que dotar a la población de bienes y servicios que sean de calidad. Hay un factor muy importante que tenemos que señalar. Cuando la institución del Estado dota a la población de bienes y servicios de calidad, a través de las obras, a través de la adquisición de bienes, a través de la adquisición de servicios. Vayamos a analizar el tema de las obras, por ejemplo, las construcciones, las carreteras, podemos mencionar los puentes también, los centros educativos. Para que sea de calidad existe una característica, la durabilidad en el tiempo. Es decir, que una construcción, por ejemplo, de una carretera tenga duración en el tiempo, que la construcción de un colegio de la misma manera tenga duración en el tiempo, que también la construcción de los puentes, por ejemplo, tengan durabilidad en el tiempo. Pero ¿qué sucede? Si una carretera que se ha construido, si un colegio que se ha construido o un puente que se ha construido, después de un poco periodo de tiempo termina destruyéndose, por ejemplo. Es decir, el colegio termina derrumbándose, el puente termina cayéndose y de ahí luego salen y dicen, no, no se cayó, se desplomó. Hablamos de las carreteras que deben tener durabilidad en el tiempo, pero después de los primeros 3 años empiezan a tener grietas, por ejemplo, o rajaduras o baches, y esto va a ocasionar que los administrados, que la población se vean afectados, obviamente. Si hay un colegio que se termina derrumbando, los que estaban estudiando en este colegio serán los afectados. Si hay un puente que enlazaba una ciudad con otra, cuando está por una mala construcción, por ejemplo, se desploma, obviamente afecta a este enlace de las dos ciudades existentes. Entonces, ¿qué podríamos presumir ahí? ¿Qué ha pasado con ese bien o qué ha pasado con ese servicio? ¿Será de calidad? Y evidentemente llegaríamos a la conclusión que no es de calidad. ¿Y por qué no es de calidad? Ahí vamos a ver que en muchas ocasiones, ¿por qué no es de calidad? Porque a veces se terminan cometiendo delitos de corrupción de funcionarios, que lo vamos a ir señalando más adelante. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las mascarillas, las entidades del Estado, los organismos del Estado, tienen que dotar de bienes, tienen que dotar de servicios. Por ejemplo, en una situación de emergencia, ¿qué necesitaba la población?
mascarillas, pero no cualquier mascarilla, sino aquellas mascarillas que sean de calidad, ¿cierto? Que tengan las capas, la debida protección, que no solamente protejan a la población, sino a quienes se encuentran en la primera línea, por ejemplo, de batalla, enfrentando el COVID-19 o coronavirus, los militares o los miembros de la Policía Nacional del Perú. Pero, ¿qué sucede si en vez de darle aquellas mascarillas que sean de calidad, se termina dándole, por ejemplo, a otras mascarillas que no le van a proteger? Ahí hay un problema. Luego, podemos hablar de los geles, los jabones. Estos tienen que tener la medida de salubridad adecuadas, porque no puede ser cualquier gel, no puede ser cualquier jabón. Si no tienen las medidas de salubridad y se le termina dando, por ejemplo, a la población, estos no serán de calidad, sino serán aquellos geles, aquellos jabones que más bien van a perjudicar a la población. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si la labor del organismo o entidades del Estado es dotar de bienes y servicios de calidad y no se le da bienes y servicios de calidad, algo negativo tiene que estar pasando. Entonces, ahí vamos a ver quiénes son los llamados para dotar de bienes y servicios de calidad a la población. Vamos a hablar de los funcionarios y los servidores públicos. Entonces, tanto los funcionarios y los servidores públicos, doctores, son los llamados para dotar a la población de bienes y servicios que sean de calidad, porque estos van a tener participaciones en los procesos de contratación, de adquisición de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier otra operación a cargo del Estado. Son aquellos que están a cargo, por ejemplo, también de la administración o custodia de caudales o efectos. Ellos tienen la percepción, la administración o la custodia. Entonces los funcionarios y los servidores públicos, doctores, funcionarios y servidores públicos son los llamados para dotar a la población de bienes y servicios que sean de calidad. Hay una mención muy importante. ¿Quién viene a ser un funcionario público? ¿Quién es un funcionario público? El funcionario público tiene dos características importantes. El primero de ello, la decisión. Un funcionario público decide, tiene esa facultad. Decide, por ejemplo, a quién contratar, a quién llamar, qué adquirir. Es una característica importante que tienen los funcionarios públicos, la decisión y la delegación. ¿Quiénes pueden ser funcionarios públicos? Por ejemplo, aquellos que han sido designados por elección popular. Ejemplo, el presidente de la República. Hablemos también de los congresistas, el alcalde, el gobernador regional, son producto de la elección popular. Pero también podemos tener funcionarios quienes han ocupado este cargo producto de un proceso de convocatoria. Por ejemplo, si hablamos de los fiscales o hablamos de los jueces, ellos han ocupado un cargo importante dentro de la actividad estatal, pero pasando un proceso de evaluación, un examen de conocimientos, un examen curricular, una evaluación curricular y una entrevista. Entonces, solo así ocupan los cargos, por ejemplo, de ser fiscales titulares o con jueces titulares. ¿Quién más será un funcionario público? Los funcionarios públicos, por ejemplo, también serán los miembros de la Policía Nacional del Perú o los militares y demás que contempla nuestra Constitución política. Si mencionamos la Constitución política, no nos olvidemos, doctores, por ejemplo, de señalar lo siguiente, el artículo 99. ¿Por qué el artículo 99? Porque ahí nos va a señalar de los altos funcionarios públicos, el Contralor de la República, el Defensor de la República, el Presidente de la República, por ejemplo, el Defensor del Pueblo. Ellos son altos funcionarios públicos. ¿Y qué le caracteriza? El mayor poder de decisión y delegación que van a tener dentro de la actividad estatal, dentro de la administración que ellos realizan, que ellos desarrollan, ¿correcto? Entonces los funcionarios públicos van a tener decisiones y delegaciones, y son los que en muchos de los casos tienen directa participación en contratos y operaciones. Los servidores públicos, por el contrario, son subordinados del aparato estatal. Los servidores públicos tienen que acatar las órdenes del jefe inmediato. ¿Y quién por lo general viene a ser el jefe inmediato de un servidor público? Un funcionario público. Por ende,
Si ustedes, amigos, alguno de ustedes que nos está viendo en esta transmisión en vivo, podemos señalar lo siguiente. Si trabajan dentro de la actividad del Estado y son servidores públicos, se van a dar cuenta que tienen funciones específicas. Pero en la parte final de sus funciones va a mencionar y demás que disponga el jefe inmediato, ¿cierto? Y demás que disponga el jefe inmediato. ¿Y quién viene a ser el jefe inmediato de un servidor? Un funcionario público, pues. Viene a ser su jefe inmediato un funcionario público, son servidores públicos. Y ahora analicemos algo importante. Tanto los funcionarios y los servidores públicos tienen que regir su comportamiento en base a las normas e infranormas. Tienen que regir su comportamiento en base a lo que vienen a ser, por ejemplo, acá lo vamos a precisar, a lo que vienen a ser normas e infranormas. En base a ello tienen que adecuar su comportamiento, en base a las normas y en base a las infranormas. Ahí tenemos que hablar de reglamento de organización y funciones, tenemos que hablar de las directivas, de los memorándum, de las órdenes de servicio. Ahí vamos a hallar todos esos aspectos que yo estoy mencionando, ¿correcto? De todos esos aspectos. Por ende es que el Ministerio Público, las Fiscalías Anticorrupción, cuando investiga delito contra la administración pública, lo que suele hacer es solicitar a la institución, por ejemplo, el reglamento de organización y funciones. Solicita la directiva, porque luego vamos a ver que este tipo de comportamiento de este sujeto con condición especial está ceñido básicamente al tema de infracciones de normas e infranormas. Muy bien, pero señalemos de que por el hecho de ser funcionario o servidor público no significa que necesariamente vas a ser autor de un delito de infracción del deber, sino que, por ejemplo, ahí nos menciona, como ahora podemos visualizar en la diapositiva, la obligación que tiene el Ministerio Público de señalar una imputación objetiva. Porque ¿qué viene a ser la imputación objetiva? No viene a ser otra cosa que señalar determinados hechos que se tienen que subsumir necesariamente dentro de un determinado verbo rector. Es decir, si tú imputas a alguien un delito de colusión, eres funcionario y servidor público, tienes que señalar si realmente ha cometido esa concertación. Y ahí vamos a mencionar más adelante la existencia, por ejemplo, de ciertos principios. Siguiente diapositiva. Asimismo, la imputación objetiva nos señala a nosotros que tiene que existir una precisión. Por el hecho de ser funcionario o ser servidor público, no significa que va a tener responsabilidad. Claro, hace un momento nosotros señalábamos en las diapositivas que los funcionarios y servidores públicos tienen el poder de decisión, de delegación, tienen que dar a la población bienes y servicios que sean de calidad, pero también hemos mencionado que a veces funcionarios públicos ocupan ese cargo producto de la elección popular. Y lo que es real, que cuando se trata de temas de elección popular, en ocasiones termina existiendo pugnas. Entonces, así alguien haya llegado al poder por la lucha de pugnas existentes, muchas veces terminan denunciando al funcionario público por todos los delitos. Es decir, terminan denunciando de los delitos del artículo 382 al 401 y conexos incluso, que son delitos contra la administración pública. Pero eso no significa de que estos funcionarios y servidores públicos realmente hayan cometido esos delitos, sino hay que tener a bien de hacer una precisión, hay que hacer una imputación adecuada. Siguiente diapositiva. Asimismo, llegamos ahora a mencionar, por ejemplo, un tópico muy importante. Para poder hablar de delitos contra la administración pública es necesario señalar la existencia de dos teorías. El primero de ellos, la teoría del dominio del hecho y luego la teoría de infracción del deber. Señalemos básicamente la teoría de infracción del deber. ¿Por qué? ¿Por qué no, profesor, teoría del dominio del hecho si existen algunos comportamientos por parte de los sujetos cualificados que realizan también determinadas acciones producto del dominio de las circunstancias, del dominio de la acción, del dominio del hecho? Pero ahí vamos a ver lo siguiente. Cuando hablamos nosotros de la teoría del dominio del hecho y vamos a señalar quién es autor, a través de esta teoría, autor es cualquier persona. Reitero nuevamente, a través de la teoría del dominio del hecho, autor es cualquier persona. No requiere
una condición especial. No requiere una condición especial. Por ende, que en las descripciones, por ejemplo, de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, la vida, el cuerpo y la salud, ¿quién viene a ser autor? Él. ¿Y quién es él? Cualquiera. El que mata, el que roba, el que hurta, ¿quién viene a ser él? Puede ser un varón o una mujer. No requiere una condición especial. Sin embargo, también hay que señalar que existen determinados tipos penales donde sí son más exclusivos, como en el caso del delito de feminicidio. ¿Quién solamente será autor del delito de feminicidio? Pues será el varón, que mata a una mujer por su condición de tal. Al margen de algunos delitos, los demás pueden ser cometidos por cualquiera, por cualquier persona, ¿correcto? Y ahí podemos tener los autores materiales, los autores intelectuales, o los que realizan comportamientos en conjunto, y ellos serán, por ejemplo, los coautores. Pero cuando realizamos un análisis de la teoría de infracción del deber, ahí hay un límite, porque solo serán autores aquellas personas que tengan una condición especial. No cualquiera es autor. Entonces, por ende, ahí estaba lo que estábamos mencionando, de que solamente serán autores funcionarios y servidores públicos. Es decir, aquellas personas que están comprendidas en la carrera administrativa. Muy bien, entonces si vamos a investigar delito contra la administración pública, siempre debemos tener en cuenta la teoría de infracción del deber y no la teoría del dominio del hecho, por obvias razones. Siguiente diapositiva. ¿Y qué significa el tema del análisis de la teoría de infracción del deber? Significa lo que estábamos mencionando hace un inicio, que tanto funcionarios y servidores públicos tienen que regir su comportamiento en base a las normas y en base a las infranormas. Por ende, es que cuando existe un quebrantamiento de lo que se encuentra establecido en un documento, ahí estaremos ante un indicio de que posiblemente algo irregular se habría cometido. Por ende, que cada persona que ingresa a trabajar dentro de la institución del Estado tiene que tener conocimiento de su manual de organización y funciones, de su reglamento, de sus directivas, de sus resoluciones, de cuál es el manual de operaciones, porque el realizar un comportamiento diferente podría acarrear que se cometa un delito contra la administración pública. Siguiente diapositiva. Ahora, algo muy importante que señalar, el principio de legalidad, ¿de acuerdo? Y también el principio de vinculación funcional. Y eso lo vamos a precisar acá utilizando la pizarra. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos hablando de lo que viene a ser el principio de legalidad, ¿qué nos señala? Ninguna persona será procesada ni sentenciada si al momento de la comisión de un hecho delictivo su comportamiento no se encuentra subsumido dentro de una normativa, ¿cierto? Es decir, si la persona realiza una conducta y esto no se encuentra establecida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, estaremos ante comportamientos atípicos, porque la tipicidad nos señala que no va a existir un perjuicio a un bien jurídico tutelado. Tampoco se le va a poner en peligro. ¿Por qué? Porque son comportamientos atípicos. Y hay que analizar aquí cuál es el marco de atribución en los delitos contra la administración pública. Vamos a ver que existen delitos contra la administración pública, o sea, los delitos contra la administración Muy bien, vamos a tener delitos contra la administración pública cometidas por ¿quiénes? Primero, delito contra la administración pública cometidas por particulares. O si no, delito contra la administración pública cometidos por funcionarios o servidores públicos. Aquí ingresa lo interesante. El Ministerio Público tiene varias fiscalías especializadas.
Las fiscalías especializadas de lavado de activos, las fiscalías especializadas de trata de personas, pero también encontramos las fiscalías especializadas de delitos contra la administración pública, delito de corrupción de funcionarios. Y ellos tendrán un marco de atribución, es decir, estas fiscalías tendrán un marco de atribución y ellos verán los tópicos penales del artículo 382 del Código Penal al artículo 401 del Código Penal. Reitero, para hablar de delito contra la administración pública tenemos delito cometido por particulares y delito cometido por funcionarios y servidores públicos. Nosotros vamos a analizar los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos. ¿Y cuál es el marco de atribución? El artículo 382 del Código Penal, que nos empieza hablando de concusión, al artículo 401 del Código Penal, que nos menciona enriquecimiento ilícito. Pero no son los únicos, porque también los delitos conexos se van a tener a bien de investigar. Los delitos conexos también se tienen a bien de investigar. No solo el artículo 382 o 401 y delito conexo. Por ejemplo, el delito de concusión. El delito de concusión nos señala a funcionario y servidor público que en razón de su cargo obliga o induce a un particular a dar o prometer un bien o un beneficio para este funcionario o para un tercero. Entonces, el delito de concusión, precisamente tipificado en el artículo 382 del Código Penal, cuando nos habla de la modalidad de obligar, esto nos señala la existencia de un abuso de autoridad. ¿Cierto? Es un abuso de autoridad, porque cuando tú obligas a una persona, haces abuso, por ejemplo, de lo que viene a ser la atribución que tú tienes. Haces abuso de la atribución que tú tienes. Entonces, el delito de abuso de autoridad es autónoma. Si alguien viene a denunciar a las fiscalías anticorrupción delito de abuso de autoridad, lo que hará dicho fiscal es emitir una disposición de derivación. ¿Por qué? Porque no son competentes para investigar estos delitos. Pero cuando ese abuso de autoridad provino del comportamiento tipificado en el artículo 382, primera modalidad del delito de concusión, sí será competente para investigar. Sí asumirá la competencia para investigar ese delito. Entonces hay que tener en cuenta ello. Nuestro enfoque es esto. Nuestro enfoque es esto. Entonces, ¿quiénes nos señalan que serán autores? Funcionarios y servidores públicos. Perfecto. Pero no nos olvidemos que esto va a tener dos parámetros en sí. Primero, si es el principio de legalidad, solamente nosotros vamos a sancionar aquellos comportamientos que se tipifican entre los artículos 382 al 401 del Código Penal y conexos. Nada más. Ese es nuestro marco de atribución. Nada más, ¿correcto? Entonces el principio de legalidad nos señala que vamos a investigar a aquellos funcionarios y servidores públicos que realizan ese comportamiento que se encuentre dentro de estos articulados. Pero existe luego un principio importante, que es el principio de vinculación funcional. Muy bien, y ahí vamos a dar un tópico. Cuando nos habla del principio de vinculación funcional, nos va a señalar de que solamente serán autores aquellas personas que no solamente ocupen un cargo dentro de la actividad estatal, sino que tengan una vinculación directa con los hechos. Que exista esa vinculación. Si no encontramos esa vinculación, no serán autores. Y ahí vamos a partir primero de algunos ejemplos en las cuales vamos a señalar a personas que no tienen condición especial y luego empezaremos señalando a aquellas personas que sí tengan una condición especial. Por ejemplo, hablemos de lo siguiente. El artículo 387 nos habla del delito de peculado. Para que se configure este delito, el funcionario o servidor público tiene que tener la administración o custodia de los caudales o efectos que estén bajo su percepción, administración y custodia. ¿Y cuál es el comportamiento que se reprime cuando se apropia o utiliza estos? Entonces, un funcionario público que tenga directa relación con lo que viene a ser la administración y también de la custodia de los caudales.
el tesorero de la municipalidad, por ejemplo. Él es el llamado directamente en tener que cautelar y tener que dar informe de cuánto es el dinero que está ingresando diariamente a la institución edil. Y tiene que dar esa información. Y pongamos ahí un ejemplo. Si este tesorero permite que una persona externa a la municipalidad termine ingresando a la misma, y esta persona externa que ingresa a la misma se apropia de los caudales o efectos, la pregunta es, ¿se habrá cometido por parte de esta persona externa ese delito de colusión? Porque no ve que se apropió de los caudales, y la respuesta será, por ejemplo, si es que hay una denuncia contra él, será la emisión de una disposición de archivo preliminar seguramente, o si no, un archivo después de haberse llevado a cabo las diligencias preliminares. ¿Y por qué? Porque esta persona externa a la municipalidad no tenía la condición especial de ser ni funcionario ni servidor público. No era ni funcionario ni servidor público. Y cuando hablamos de delito contra la administración pública, estamos hablando de delito de función. Ellos no tenían función. Siguiente ejemplo. Si la esposa de un alcalde, por ejemplo, o de un alto funcionario, termina utilizando la movilidad para irse de paseo, para irse al parque o para darse unas vueltas, ¿podemos atribuirle a la esposa el delito de peculado de uso? ¿O no se le atribuye el delito de peculado de uso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo atribuimos o no le atribuimos el delito de peculado de uso? La respuesta será no. ¿Por qué? Porque esta persona externa no está comprendida en la carrera administrativa y no tiene una vinculación. ¿Correcto? Pero claro, hasta ahí estamos hablando de funcionarios o servidores públicos, de personas que no son ni funcionarios ni servidores públicos. Entonces ahí sería muy sencillo, ¿cierto? Porque solamente el Ministerio Público, a efecto de señalar qué personas no son autores, lo que tendría que hacer es solicitar a la institución, por ejemplo, manifestándole si determinada persona trabaja o no dentro de esta institución. O sea, eso tendría que decirle, si determinada persona trabaja o no trabaja dentro de esta institución. Y si te dicen no trabaja, entonces obviamente no es un funcionario, no es un servidor público, esa persona obviamente no será responsable de un delito de función. No será responsable de un delito contra la administración pública, por la sencilla razón que no trabaja, pues ahí, ¿cierto? Entonces, hasta ahí sería sencillo. Pero, ¿qué pasa si se trata de funcionarios y servidores públicos? Y cómo el principio de vinculación funcional es una exigencia para que necesariamente las fiscalías anticorrupción tengan que señalar la existencia de esa vinculación de carácter de función. Y ahí vamos a ver lo siguiente. Mucha atención. Si hemos hablado comportamientos por parte de particulares, ahora tenemos que atribuir lo siguiente. Mira, claro, es sencillo si no es un funcionario y no es un servidor público. Porque como solamente serán autores aquellas personas comprendidas en la carrera administrativa y estos no están comprendidas en la carrera administrativa, pues la situación es sencilla, es atípico. Su comportamiento no es reprimible. Pero ¿qué sucede cuando tenemos a funcionarios o cuando tenemos a un servidor? ¿Qué podríamos analizar en estos casos? Necesariamente tenemos que hallar la vinculación. Y a eso se llama la existencia de una vinculación funcional. Es decir, vinculación funcional en los tres delitos que estamos señalando en esta ocasión. El delito de colusión. Para que tú señales vinculación funcional en el delito de colusión, ¿qué tendría que existir? ¿Qué tendríamos que ver? Por ejemplo, si una persona denuncia que un funcionario público estuvo tomando su cafecito, por ejemplo, ambos se juntaron y estaba tomando su cafecito con el gerente general de la empresa privada. Entonces obviamente le toman fotografías, lo graban y lo van a denunciar a las fiscalías anticorrupción.
¿Qué es lo que tendría que hacer la Fiscalía Anticorrupción en ese caso en concreto, por ejemplo? Pongamos ahí, las fotografías existentes será suficiente para decir que acá nos encontramos ante la existencia de concertación. ¿Ya será suficiente para señalar ese tópico? Y ahí vamos a ver que no. ¿Por qué? Porque la vinculación funcional en el delito de colusión del artículo 384 del Código Penal nos exige necesariamente que este funcionario o que este servidor público participe de manera directa o indirecta en los procesos de contratación. Es decir, si el funcionario o servidor público que ha sido captado en las fotografías y en la cámara, tomando su cafecito con el gerente general de la empresa, no podrás atribuirle un delito de colusión si es que este funcionario público no ha participado ni de manera directa ni de manera indirecta en los procesos de contratación o procesos de licitación de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier otra operación a cargo del Estado. No podrás hacerle esa atribución, porque la regla de la vinculación funcional sería claro. Ahora, si has visto que hay unas fotografías y hay videos donde encuentras al funcionario público tomando café con el gerente general de la empresa privada y se tiene que evidenciar por principio de vinculación funcional que ese funcionario público participe en los procesos de contratación, en proceso de licitación, sea de manera directa o sea de manera indirecta. Ahí es la exigencia de vinculación funcional. Pasemos al otro delito. Por ejemplo, el de aprovechamiento indebido del cargo. Para que se configure el delito de aprovechamiento indebido del cargo, conocido también como negociación incompatible, la base legal, el artículo 399 del Código Penal. Es decir, ahí para poder necesariamente señalar la existencia de ese aprovechamiento indebido del cargo, conocido como negociación incompatible, que se tiene que demostrar por vinculación funcional. No solamente que sea funcionario, no solamente que sea servidor público, sino que ese interés, sea de manera directa, indirecta o por acto simulado, se tenga que haber dado necesariamente en los contratos o en las operaciones. ¿Correcto? Por vinculación funcional. Porque, por ejemplo, si vemos a un funcionario público, pero que sí, al parecer tuvo un interés indebido, pero no logramos determinar la existencia del contrato, ni logramos determinar la operación, no se le podrá atribuir delito de aprovechamiento indebido del cargo tipificado en el artículo 399. ¿Por qué? Porque no hay una vinculación de función. No existe esa vinculación de función. Por eso no le podemos atribuir ello. Por eso no puede existir esa atribución. Ahora, si es una operación y que se mencione que ha existido ese interés indebido por parte del funcionario y servidor público, esa operación necesariamente tiene que tener un contenido patrimonial. Porque si la operación no tiene contenido patrimonial, tampoco le podemos atribuir. Correcto. Muy bien. Por el principio de vinculación funcional existente. Pasemos al último. El delito de peculado. El delito de peculado es pluriofensivo. Hay varios bienes jurídicos tutelados, tipificado en el artículo 387 de nuestro Código Penal, por ejemplo, el delito de peculado, que podemos tener en sus dos modalidades, peculado doloso, peculado culposo, por principio de vinculación funcional que nos señala de que para poder atribuirle responsabilidad, este funcionario o servidor público necesariamente debe tener la administración, la percepción o la custodia. Y esa es una obligación. Esa es una obligación. Necesariamente tiene que tener administración de los caudales efectos.
necesariamente tiene que tener percepción de los caudales o efectos y necesariamente debe tener custodia de los caudales o efectos. Si es un funcionario público que, Fran, se ha apropiado de un caudal, pero no tenía ninguno de los tres, ¿podrás atribuirle delito de peculado? ¿Podrás atribuirle delito de peculado? No nos olvidemos que existe el principio de vinculación funcional. Entonces el principio de vinculación funcional le dice, un momentito, por el hecho que sea un funcionario público o que sea servidor público no significa que va a haber una responsabilidad, sino tenemos que señalar algo más, sino tenemos que mencionar definitivamente algo más. Eso viene a ser la exigencia, ¿correcto? Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva de una vez que hemos señalado esto. Miren. Entonces, en la diapositiva, ¿qué podemos observar? Lo siguiente, doctores. Si vemos que la exigencia, como hemos estado señalando, necesariamente tiene que venir a ser esa vinculación funcional, esto va a tener relación a lo siguiente. No todo delito cometido por funcionario o servidor público, reitero, no todo delito cometido por funcionario o servidor público necesariamente va a acarrear un tema de investigación de índole penal. Si no, pongámonos a pensar lo siguiente, por ejemplo. ¿Qué se entiende sobre el derecho penal? El derecho penal nosotros sabemos que es la última ratio, la última instancia, jamás es la prima ratio. Es decir, solamente acudiremos a derecho penal cuando los otros medios de regular comportamiento no han funcionado, entonces solamente ahí podemos acudir al derecho penal. Y en los delitos contra la administración pública sucede algo similar. Porque antes de investigar por los tópicos penales del artículo 382 al 401 o conexos, ingresa lo que ustedes pueden ver en la diapositiva, el control penal, pero antes de ello vemos el proceso disciplinario que tiene también cada institución que busca lo siguiente, porque son tres características que vamos a encontrar en el proceso disciplinario. Siguiente diapositiva. ¿Y cuáles serán esas tres características? Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, ser sancionador y correctivo. ¿Por qué? Porque a través del reproche de los delitos contra la administración pública, también lo que estamos nosotros buscando es adecuar un comportamiento adecuado por parte del funcionario y servidor público. Pero incluso no es necesario llegar a las vías del derecho penal si previamente, dentro de las funciones y objetivos que tiene el procedimiento administrativo disciplinario, es también regular el comportamiento de estos sujetos cualificados, o sea, funcionario y servidor público. Siguiente. Otra característica que vemos ahí en la diapositiva, que es de naturaleza reglado, porque cada institución del Estado tiene que tener su entidad, tiene que tener su unidad que se encarga de las investigaciones administrativas de sus funcionarios y servidores públicos. Y la última característica nos señala que es de naturaleza interna. ¿Por qué no menciona que es de naturaleza interna? Porque no son públicas como el derecho penal. ¿Qué es lo peor que podría sucederle a un funcionario y servidor público si es sometido a un procedimiento administrativo disciplinario? Si es una falta grave, causal de despido. Pero en ninguno de los casos habrá pena privativa de libertad, que esto es propio, sí, de una investigación de los delitos cometidos por funcionarios públicos y ya en el ámbito del derecho penal. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? ¿Qué se protege en los delitos contra la administración pública? Vamos a ver que de manera genérica, de manera general, se busca proteger el correcto funcionamiento de la administración pública. ¿Y quiénes son los llamados a ese correcto comportamiento? Personas con condición especial, es decir, funcionarios y servidores públicos. Pero ojo, esto es de manera genérica. Cada uno de los tipos penales de infracción del deber tienen también bienes jurídicos específicos, y eso lo vamos a ver a continuación en esta siguiente diapositiva. Por ejemplo, doctores, ustedes pueden apreciar ahí, en el delito de colusión, lo que se busca proteger también viene a ser la regularidad del prestigio y los intereses patrimoniales. ¿Correcto? Los intereses patrimoniales, sobre todo cuando hablamos del delito de colusión en la modalidad agravada, donde existe el perjuicio de carácter patrimonial. El delito de peculado, delito pluriofensivo, también tiene otros bienes jurídicos protegidos, otros bienes jurídicos tutelados, y ahí podemos encontrar, por ejemplo, que se busca proteger el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública, evitar el abuso de poder en que se haya facultado también el funcionario y servidor público, proteger los caudales o efectos del monto patrimonial del aparato estatal.
Y en el delito del artículo 399, aprovechamiento indebido del cargo, el bien jurídico específico es el deber de lealtad y probidad. Muy bien, siguiente diapositiva. Y aquí está lo que mencionábamos, pero ustedes ya lo tienen aquí en los materiales, en las diapositivas. Por ejemplo, ¿quiénes son funcionarios y servidores públicos? Siguiente diapositiva. El artículo 425, doctores, nos termina señalando quiénes vienen a ser funcionarios y servidores públicos. Y nos van a señalar lo que también hace un momento yo les estaba manifestando, que vendrán a ser lo que están comprendidos en la carrera administrativa. Son aquellos que ocupan cargos políticos o de confianza emanadas de elección popular. Siguiente diapositiva. ¿Quién más es funcionario público de conformidad con el artículo 425? Los administradores o depositarios de embargos caudales que han sido evidentemente depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares, la Policía Nacional y los miembros de las Fuerzas Armadas y demás que señala la Constitución Política. Y ahí hemos mencionado, por ejemplo, el artículo 99. Siguiente diapositiva. Acá hay algo muy importante que ustedes analizan. Si bien es cierto, estamos hablando de un delito de función, que estos sujetos con condición especial deben regir su comportamiento en las normas e infranormas, también tienen que comportarse en base a la existencia de algunos principios. Y ustedes pueden ver la objetividad, la integridad, la neutralidad y la imparcialidad, que son principios que rigen, por ejemplo, los procesos de contratación. Y un funcionario público tiene que comportarse, aparte de lo que se encuentra establecido en sus normativas, también en el cumplimiento de principios. O sea, uno tiene que ser objetivo. Si hay una elección de un personal, uno tiene que elegir al que se encuentra más capacitado, al más idóneo, y tiene que ser objetivos. Cuando hay, por ejemplo, un proceso de licitación, de la misma manera, uno no tiene que estar parcializado. Si viene una empresa proveedora que tiene una vinculación, el gerente general, una vinculación de familiaridad, amistad o de otra índole, no se puede parcializar este funcionario público. Por el contrario, lo que tendría que hacer es inhibirse de esta situación. ¿Correcto? Entonces los principios son aquellos que también van a regir el comportamiento de funcionarios y servidores públicos. Siguiente diapositiva. Luego hablamos de los servidores públicos que son subordinados del Estado. Ellos por lo general acatan las órdenes del jefe inmediato. Es una característica importante que tienen los servidores públicos, ¿correcto? Y ellos también se rigen en base a algunos principios que ahí se encuentran: la legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia. Siguiente diapositiva. ¿Qué podemos evidenciar dentro de todo ello? Que dentro de los comportamientos no solamente va a existir comportamiento de intraneos o extraneos, ¿cierto? Estos comportamientos son importantes que se tienen que tener en cuenta. ¿Quién es un extraneos? El extraneos es el externo, es el externo. Y ahí lo vamos a graficar de la siguiente manera. Miren. Señalemos, por ejemplo, un proceso de licitación. En el proceso de licitación vamos a tener, por ejemplo, a un comité. Es el comité de selección. El comité de selección va a estar formado por 6 miembros en total. Dentro de estos 6 miembros tendremos 3 titulares y tendremos 3 suplentes. ¿Correcto? El comité de selección. Tendremos a los 3 miembros titulares y tendremos a los 3 miembros suplentes. En un proceso de licitación, cualquier adjudicación que lo quieras llamar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿quiénes van a tener participación para dar o no dar la buena pro? Los 3 titulares, los 3 miembros titulares. Y dentro de ello tenemos al presidente, ¿cierto? Y a los otros igual. Al margen que sea presidente, los 3 tienen la misma atribución de dar la buena pro. Ellos, ¿qué condición tienen?
Estos extraneos, ellos son funcionarios. Es decir, tienen poder de decisión y tienen poder de delegación. Son funcionarios públicos. Por eso se caracterizan por el poder de decisión y el poder de delegación. Pero ellos, ¿a quiénes le van a dar la buena pro? ¿A quiénes tienen que darle la buena pro? A las empresas privadas. Obviamente representada por ¿quién? Por su gerente general, ¿cierto? Representada por su gerente general. Entonces, si ellos son funcionarios, ¿qué viene a hacer el gerente general? ¿Quién es el gerente general? ¿También un funcionario público? ¿El gerente general será un funcionario público? ¿O qué viene a hacer el gerente general? El gerente general viene a ser un extraneos. ¿Por qué extraneos? Porque viene a ser un externo. ¿Un externo a qué? ¿Un externo al proceso de licitación? No. Es un externo del Estado. Porque quienes sí forman parte o han sido designados por el titular de la entidad, el comité de selección. El comité de selección, ¿correcto? Entonces, ellos son externos. Que ellos son funcionarios públicos que vendrán a ser. Serán conocidos también como los intraneos o intranei. Son los intraneos, funcionarios y servidores públicos. Entonces, sobre la responsabilidad, ¿quiénes serán autores de un delito? O sea, imaginamos que en este proceso de licitación el comité de selección termina otorgando la buena pro a la empresa privada que no cumplía con determinados requisitos. No cumplía con los factores de experiencia, con el personal, etc. Entonces, pero igual le terminan dando como ganador en un proceso de licitación. Lo terminan dando como ganador en un proceso de licitación. Se investiga, hay un informe de Contraloría, se hacen los hallazgos. Este informe de Contraloría tiene que llegar al Ministerio Público y el Ministerio Público hace la calificación, presunto delito de colusión, se comprueba que efectivamente nos encontramos ante el delito de colusión. ¿Y qué sucede a continuación? ¿Cuál es el reproche o imputación que se le tiene que dar? En el caso de los titulares del comité de selección, ellos se le va a dar la atribución de ser autores. Pero en el caso de los extraneos, ¿serán autores? No, los extraneos solamente podrían ser cómplice, ¿cierto? Y dentro de ello tendríamos al cómplice primario o al instigador. Pero ellos son los extraneos. Ellos son los extraneos. Y eso debemos tener en cuenta. Entonces, no podría haber autoría en un extraneos, así cometa el mismo comportamiento que el funcionario público. ¿En cuál de los delitos contra la administración pública, doctores, el extraneos realiza el mismo comportamiento que el intraneos o que el intranei, es decir, que el funcionario servidor público? ¿En qué delitos realiza el mismo comportamiento? En el delito del artículo 384, pues. En el delito de colusión. Ahí realiza. Pero a pesar que realiza el mismo comportamiento, no puede ser autor. ¿Correcto? Y ahí hay todo un problema. ¿Por qué todo es problema? Porque si le vas a imputar complicidad, ¿correcto? El artículo 25 del Código Penal, ¿qué señala? El artículo 25 de nuestro Código Penal nos habla de la complicidad. ¿Y qué nos menciona? Que el cómplice es aquel que auxilia a otra persona. Es aquel que facilita la comisión de un hecho delictivo. Ellos vienen son los cómplices. El cómplice jamás realiza el mismo comportamiento que el autor. Así nos habla sobre el tema de complicidad, ¿cierto? Pero ¿por qué acá
por más en el artículo 384, por más que realice el mismo comportamiento, ¿por qué terminan señalándole, por ejemplo, de que será cómplice? Por lo que vamos a manifestar más adelante. ¿Y por qué? Ya la Corte Suprema ha señalado que los extraneos son solamente cómplices y jamás serán autores. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Miren, y ahí encontramos en la diapositiva. En el caso de los extraneos, ellos no tienen ningún tipo de vinculación con el aparato estatal. Y la Corte Suprema se manifiesta respecto a estos temas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué? Porque nos señala lo siguiente. Los extraneos solo ocupan roles secundarios y sus roles secundarios serán de instigadores o serán, por ejemplo, de cómplices. Y jamás será de autores, solamente instigadores, cómplices y solamente instigadores, jamás autores. Y vamos a ver qué manifiesta la Corte Suprema. Siguiente diapositiva. La Corte Suprema, yo le señalo dos recursos. Por ejemplo, el recurso de nulidad número 1051-2011 del 7 de diciembre de 2011 o el recurso de nulidad número 702-2009 del 12 de mayo del 2010. Del 12 de mayo del 2010. Y a la Corte Suprema, en esos casos en concreto, se ha señalado que en el caso de los extraneos no tienen vinculación con el Estado, vinculación más que la vinculación contractual de la suscripción del contrato obviamente, pero no tienen una vinculación de función y por ende no le podemos atribuir una responsabilidad jamás a título de autores. ¿Correcto? Siguiente diapositiva. Bueno, hay un interrogante, los notarios públicos, siguiente diapositiva. Bueno, los notarios públicos pueden ser considerados funcionarios y servidores públicos. Les pregunto a ustedes que nos están viendo. ¿El notario público será un funcionario o un servidor público? En el caso de los notarios. Y vamos a ver que los notarios públicos no son ni funcionarios ni servidores públicos porque no están comprendidos en la carrera administrativa. No existe, por lo menos a nivel nacional, ninguna sentencia condenatoria por un delito de corrupción no como cómplice, sino como autor a un notario público. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a ver lo siguiente, porque la siguiente diapositiva nos dice, ¿cuál es el título de imputación penal del extraneos que junto al sujeto público participa en la comisión de un delito contra la administración pública? Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Muy bien, vamos a ver acá lo siguiente. Miren, hay posiciones que señalan que si el extraneos, como estamos acá, el externos, no se encuentra establecido, no tiene funciones dentro de la actividad estatal, los extraneos no deberían tener ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera como cómplice. Porque solamente delito de infracción del deber son funcionarios y servidores públicos. Entonces los externos no deberían tener ningún tipo de responsabilidad. Así mencionan. No deberían tener ningún tipo de responsabilidad. Pero bueno, hay que analizar que ahí ingresa primero la teoría de la unidad del título de imputación. Bajo esta teoría de la unidad del título de imputación señala lo siguiente: no puedes dejar de lado la responsabilidad del extraneos. No puedes dejar de lado la responsabilidad del externo. También tiene que tener responsabilidad de carácter penal los externos. O sea, no lo puedes apartar, ¿correcto? Pero ¿cómo lo unes? Bueno, lo unes a través de esta teoría de la accesoriedad, también la teoría de la unidad del título de imputación. Ambos tienen que tener una imputación, pero a la par de ello nace la teoría de la ruptura del título de imputación porque te dice, correcto, ambos tendrán reproche, pero el extraneos, en el caso de esto, solamente es cómplice o instigador, pero en el caso del funcionario o servidor público, a él sí le puedes atribuir tema de autoría, por ejemplo. Y ahí viene pues la teoría de la ruptura del título de imputación, ¿cierto? Siguiente diapositiva. Esta teoría nos señala y tiene, bueno, podemos mencionar también ahí el recurso de nulidad, número 18-2018, Huancavelica, del 5 de junio de 2018, porque menciona que los extraneos son externos a la actividad del Estado. No tienen ningún tipo de reproche. Son externos a la actividad del Estado. No nos olvidemos ello. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué entidades intervienen? Bueno, vamos a señalar solamente a tres. Primero, el Ministerio Público, pero dentro del Ministerio Público las Fiscalías Anticorrupción, quienes asumen competencia, reitero nuevamente, de los artículos 382 al 401 y conexo, y serán las fiscalías, los fiscales especializados en delito de corrupción de funcionarios, quienes asumirán esta investigación.
Siguiente diapositiva. También tendremos en la Contraloría General de la República, quienes a través de los informes de control harán los hallazgos de las presuntas irregularidades que se están cometiendo en los procesos de licitación. Esto a través de los auditores harán un informe, remitirán a la Fiscalía Anticorrupción para su respectiva calificación. Siguiente diapositiva. Y como es parte agraviada del Estado, tiene que ingresar lo que viene a ser la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios. ¿Por qué? Porque dicha Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios ingresan a proteger los intereses del Estado y tienen funciones. Siguiente diapositiva. Dentro de las funciones tendremos las principales y las secundarias. La principal, solicitar el tema de reparación por el daño de carácter patrimonial o extrapatrimonial que se ha ocasionado al Estado. También ellos serán los encargados de la recuperación de bienes y activos generados como productos de actos de corrupción, ¿correcto? Y ahí podemos ver, por ejemplo, la pérdida de dominio, ¿cierto? Y tendremos objetivos secundarios, bueno, por lo menos así lo señalan dentro de las atribuciones, que será contribuir a la investigación del fiscal para poder determinar a los responsables. Por ende, que la Fiscalía Anticorrupción, siempre a través del asistente de función fiscal, se le notifica también a la Procuraduría Pública para que puedan formar parte y estar presentes, por ejemplo, en las diferentes diligencias que se van a llevar a cabo, y no solamente en la etapa de juicio oral, sino en todas las etapas de investigación. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, vamos a irnos de frente al delito de colusión. Muy bien, siguiente, por favor. Vamos a empezar, doctores, a señalar el artículo 384. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Miren. El artículo 384 del Código Penal nos habla del delito de colusión. La colusión tiene dos modalidades, ¿cierto? La colusión simple, tipo base, y la colusión agravada. ¿Cierto? Y cada uno con sus verbos rectores. Para la configuración de este delito de colusión hay una exigencia. ¿Quiénes son autores del delito de colusión? Solamente personas con condición especial, ¿cierto? Solamente pueden ser autores personas con condición especial. Llámese en este caso funcionario, o llámese en este caso servidor. ¿Cierto? Funcionario, servidor. Los únicos que pueden ser autores, pero hay una exigencia. Estos tienen que tener una vinculación Hemos hablado del principio de vinculación funcional. Tienen que tener una vinculación de manera directa o de manera indirecta. ¿Dónde? En los procesos de contratación o adquisición. Ahí estamos ante el autor del delito de colusión, artículo 384 del Código Penal. Así no manifiesta. Solamente serán autores, funcionarios y servidores públicos, pero que tengan vinculación, participación, sea de manera directa o indirecta, pero en los procesos de contratación o adquisición ¿de qué? De bienes, de obras, de servicios, de concesiones o de cualquier otra operación a cargo del Estado, ¿cierto? O de cualquier otra operación a cargo del Estado. Ahí nos señala, ¿cierto? Vamos a ver.
Y la colusión simple tiene un verbo rector. Y el verbo rector será la concertación. ¿Y qué se entiende por concertación? La Corte Suprema ha manifestado que, por ejemplo, es un acuerdo de voluntades, ¿de acuerdo? La concertación tiene que ser clandestina y es el quebrantamiento del principio de imparcialidad. Y esta concertación tiene que ser con el objetivo de defraudar, pues, al Estado. Esa es la concertación, un acuerdo. Yo con ustedes que me están viendo, por ejemplo, me puedo poner de acuerdo para poder defraudar a una institución pública. Eso viene a ser la concertación, el acuerdo que se tiene para defraudar al Estado. Eso es lo que se reprime en el tipo de colusión simple. ¿Correcto? Y en el caso de la colusión agravada, vamos a tener un verbo rector. ¿Y cuál vendrá a ser el verbo rector? No será la concertación, sino el código menciona que es defraudare. Y la defraudación o el término defraudare incluso tiene dos significados, ¿cierto? Porque es una defraudación de función y es una defraudación patrimonial. Como es agravada, las defraudaciones de funciones incluso se dan en la colusión simple, ¿cierto? Porque ¿qué es una defraudación de función? Cuando dejas de hacer lo que se encuentra establecido en la norma o infranorma. Es decir, empiezas a realizar un comportamiento totalmente diferente, totalmente contrario a lo establecido. Hay una defraudación existente sin lugar a dudas. Pero en el tipo agravado, la exigencia es que sea una defraudación de carácter patrimonial. ¿Qué tendrá que hacer por ende el fiscal? En ese caso, necesariamente una pericia contable. Necesariamente se tiene que llevar a cabo una pericia contable en ese caso. Y ahí veremos si dicha pericia señala que existe defraudación patrimonial o quizá puede decir que no existe defraudación de carácter patrimonial. ¿Correcto? El primero es un tipo penal de peligro porque solamente se reprime la concertación, pero en el caso de colusión agravada es de resultado porque necesitamos el perjuicio. Y vamos a poner un ejemplo, porque dentro de ello podemos hablar mucho del contenido dogmático, jurisprudencial, que lo vamos a hacer, dicho sea de paso, y ustedes lo van a ver a mayor profundidad, pero voy a ponerles un ejemplo sencillo. Muchos de ustedes en este tema de pandemias hemos estado, y ustedes me han estado siguiendo, por ejemplo, a través de algunas transmisiones, y hay algunos ejemplos que hemos señalado. Y vamos a ver. Un proceso de licitación. ¿Para la construcción de qué? Para la construcción de un auditorio. En esta construcción de este auditorio tienen que haber, por ejemplo, varias cosas, ¿cierto? La fase de actuaciones preparatorias. Dentro de ellos se tiene que ver, por ejemplo, el objetivo de la contratación, los términos de referencia, el valor que va a tener esto, el tipo de contratación y cuándo se va a contratar. Tiene que tener todo eso en la primera fase, por ejemplo, ¿correcto? Pero vamos a ver un aspecto importantísimo en este proceso de licitación que yo estoy mencionando. Miren, el objetivo de la institución es la construcción de un auditorio, ¿correcto? Y se va a llevar a cabo dicho proceso de licitación. Para ello se nombra un comité. El comité de selección, claro, el comité de selección está compuesto por funcionarios públicos. Por funcionarios públicos, ¿correcto? Está compuesto por funcionarios públicos que tienen que regirse su comportamiento de manera regular en base a las normas, infranormas y también en base a los principios. Y en ese proceso de licitación van a participar o postulan 3 empresas. Empresa A, empresa B y empresa C. La empresa A, doctores, cumple con los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos para la construcción del auditorio? Un ingeniero,
un arquitecto, los obreros, pero es importante el factor de experiencia. Por ende, el ingeniero tiene que tener 5 años de experiencia, el arquitecto 5 años también de experiencia, y los obreros ya 2 años de experiencia. Y ambos tienen que estar documentados. Sus experiencias documentados, sus estudios documentados. Esa es la exigencia, los términos de referencia así lo señalan en el proceso de convocatoria que se está llevando a cabo. Y el comité de selección, él es el encargado de hacer la evaluación. Tenemos 3 empresas. Dentro de esas 3 empresas, la empresa A, check, cumple con todos los requisitos. Con todos los requisitos exigidos. La empresa B cumple con la mitad de los requisitos. Solo la mitad. Y la empresa C no cumple con ninguno de los requisitos. Reitero nuevamente. La empresa A sí cumple con los requisitos, la empresa B la mitad y la empresa C no cumple con ninguno de los requisitos. Por obvias razones, ¿quién debería ser adjudicado como ganador por parte del comité de selección? ¿A quién le tiene que dar el comité de selección la buena pro? ¿A quién? ¿A la empresa A, B o C? ¿A cuál de las 3 empresas? Por obvias razones, debería dársela a la A. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con todos los requisitos exigidos. Pues. Por eso hay que darle la buena pro. Por eso hay que decirle como ganador. Porque cumple con todos los requisitos. Bueno, eso por lo menos consideremos que así debería ser. Pero a veces, ¿a quién terminan dándole como ganador? A la empresa B, que cumplía la mitad de los requisitos. O a veces a la empresa C, que no cumplía los requisitos. Entonces, indiciariamente, ¿qué podríamos tener? Que posiblemente este comité de selección se puso de acuerdo con quién, por ejemplo, que sea ganador la empresa C, se puso de acuerdo con la empresa C y el comité le dijo, así tú no cumplas los requisitos de tener al ingeniero, al arquitecto o a los obreros que tengan estos años, no interesa, igual te vamos a dar como ganador. Igual vas a ser el ganador. Y la empresa dice, ¿en serio? Sí. ¿En serio vas a ser como ganador? Pero eso sí, pues nos tiene que dar alguito. Toma mi número de cuenta y ahí me realizas el depósito. Y a la empresa C le dice, bueno, pues, total, no cumple los requisitos, toma. Eso es cohecho, obviamente, ¿cierto? Pero luego se subsume en un tipo de pena más grande que viene a ser colusión, por ejemplo. ¿Y qué podríamos ver ante ese acercamiento del comité de selección con esta empresa? Hay un acuerdo sin lugar a dudas. Y ese acuerdo es una concertación. Y esa concertación que has tenido, ¿correcto? Esa concertación va defraudando ¿a quién? Va defraudando al Estado. El solo hecho que tú como comité de selección te hayas puesto de acuerdo con la empresa que no cumplía los requisitos, ya es un tema de un acuerdo que será reprimible porque la concertación se subsume en el verbo rector. Te pones de acuerdo, ¿correcto? La Corte Suprema dice que tienes que ser clandestina, etc. Pero ese acuerdo, ¿con el objetivo de qué? De defraudar pues al Estado, de engañar al Estado. ¿Y qué reprimimos? La sola concertación, ¿correcto? La sola concertación en el tipo penal de la colusión simple. Pero podría existir una colusión agravada si después, por ejemplo, que lo contraten para la construcción del auditorio. Esta empresa C dijo, yo mismo soy y empieza a realizar su actividad. Empieza a realizar su actividad. Y termina, luego que hay un cumplimiento de trabajo, terminan pagándole, por ejemplo, a ellos. Entonces, ¿ha existido un perjuicio económico? Sí, ha existido un pago. Se va a tener que hacer una pericia contable. Entonces ya no estaremos ahí en un tipo penal de peligro, sino de resultado, porque se ha ocasionado un perjuicio patrimonial. Pero la obra ha quedado bonita. No hay problemas en la obra. Mira, la obra del auditorio está reluciente. El tema no es la obra. El tema es que no se ha cumplido con el procedimiento adecuado. No se ha cumplido con el procedimiento adecuado. Y tendrá que haber un reproche por ende. ¿Correcto? Aquí nuestro ejemplo y vayamos a algunos análisis de la jurisprudencia. Bien. Entonces, ustedes observan
que dentro de ello encontramos pues la colusión del artículo 384, que es la colusión simple, y la colusión agravada. Y mira, ustedes ya pueden ver ahí en la diapositiva que yo les hablaba de concertación, que no es otra cosa que el acuerdo existente en la modalidad simple. Y en la colusión agravada es una defraudación de carácter patrimonial, y para ello necesariamente tiene que existir una pericia contable. Necesariamente tenemos que tener una pericia contable en ese caso en concreto. Pero analicemos más. Siguiente diapositiva, por favor. Miren, la Corte Suprema señala, y yo te voy a mencionar dos casaciones. La casación 60-2016 Cunin y la casación 661-2016 Piura. Dos casaciones que yo te menciono. El primero de ellos nos habla de que necesariamente el funcionario y servidor público debe tener un poder de decisión. O sea, si uno no encuentra la decisión, como ya le hemos estado señalando, vemos que el funcionario público no ha participado ni directa ni directamente en un proceso de licitación, no podemos nosotros atribuir algún tipo de responsabilidad, porque es un externo. Y la casación 661-2016 Piura nos habla de la colusión agravada, donde necesariamente tiene que darse la existencia de un perjuicio económico. Necesariamente debemos tener un perjuicio patrimonial. Si no tenemos perjuicio patrimonial, no podríamos nosotros hacerle algún tipo de reproche en este caso en concreto. ¿Correcto? Muy bien, sigamos analizando la diapositiva. Muy bien, entonces, por ejemplo, esa casación que yo mencionaba, que es el poder de decisión obligatorio en la cual se encuentra facultado el funcionario o servidor público. A veces te denuncia el alcalde, pero el alcalde puede ser que ha delegado responsabilidad a otra persona. Es decir, el alcalde dice, por si acaso en este proceso de licitación, yo no voy a participar. Yo no voy a participar en este proceso de licitación. Y termina delegando la atribución, por ejemplo, a un subgerente o algún gerente de la institución edil. Entonces, claro, es el alcalde. Tiene que poner el pecho sobre las balas. Es el que la representación de la institución municipal. Pero por el hecho de ser representación no significa que es el que necesariamente tiene que participar en todos los procesos. No se olviden que él puede delegar también atribuciones. Entonces esa casación te dice 2016, un momentito, hay que valorar la decisión. Primero se tuvo o no tuvo decisión en un proceso de licitación. Siguiente diapositiva. Muy bien, siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a lo siguiente. El recurso de nulidad 1722-2016 del SANTA. Ahí nos señala, por ejemplo, de que es muy complicado en ocasiones encontrar prueba directa en un delito de colusión. Por lo general vamos a encontrar nosotros tema de prueba indiciaria. O sea, muy complicadito que nosotros encontramos pruebas directas, sino lo que vamos a encontrar nosotros es solamente prueba indiciaria. Y esto me parece interesante porque hay varios temas de indicio y vamos a ver en colusión cómo podríamos nosotros señalar. La prueba indiciaria. Y los indicios pueden ser de diferentes formas. Indicios de lugar, indicios de tiempo, de persona, de contexto, etc. Yo creo que cuando hablamos colusión, y nosotros empezamos señalando la defraudación o el defraudare, o el defraudar patrimonial, no vamos a tener mucho problema. Porque si hay defraudación patrimonial, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Inmediatamente dispongo que me designen un perito contable y me realicen una pericia valorativa. La pericia contable. Inmediatamente, primer acto de investigación, solicita eso. Pericia valorativa y pericia contable. Necesito. ¿Para qué? Para saber si hubo perjuicio o no hubo perjuicio dentro de mi institución, por ejemplo, dentro de una institución del Estado. El tema va para probar concertación. Y como nos señala incluso ese recurso de nulidad que yo he estado mencionando, vamos a tener que recurrir a los indicios. Y el primer indicio son las irregularidades administrativas.
El primer indicio que vamos a tener son las irregularidades administrativas, sobrevaloración del precio, otorgamiento de la buena proba a una empresa que no cumplía con los determinados requisitos. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, irregularidades de carácter administrativa. Y pueden ser múltiples, no solo uno, podemos encontrar varios. Por ejemplo, 7 irregularidades administrativas y es un indicio, pues, de que algo negativo podría haber sucedido. Otro indicio, el fiscal tiene la atribución de hacer los famosos levantamientos. Y dentro de ese levantamiento podemos ver el levantamiento del secreto de las comunicaciones o el levantamiento del secreto bancario. ¿Cierto? Podemos solicitar el cuaderno de ingreso o salida del personal. Podemos solicitar eso, el cuaderno de ingreso salida del personal. ¿Por qué? Porque a veces estos extraneos, estos gerentes terminan visitando a los funcionarios y servidores públicos en el lugar, en su casa. Terminan visitándolos, terminan viéndolos estas personas. Y bueno, perfecto, no hay ningún problema. Pero, pues no tiene por qué un gerente general estar visitando a un funcionario público que forma parte del comité de selección o antes o en ese mismo día del proceso de licitación. Ya es algo sospechoso, ¿cierto? Ahora, no nos olvidemos. Estos son primeros actos de investigación que el fiscal puede hacer. Hoy en día existen las organizaciones criminales que se dedican a cometer actos de corrupción. Y ahí tendremos al colaborador eficaz. Tendremos las interceptaciones telefónicas y podemos tener también al agente encubierto, por ejemplo. Es decir, el fiscal a través de estos otros actos de investigación puede plasmar la existencia de una concertación, de un acuerdo. Si encontramos depósitos, si encontramos llamadas, podemos precisamente mencionar lo que dice pues el recurso de nulidad 1722-2016 del SANTA, de que para hallar ese tipo de delitos necesariamente tenemos que hacer uso de la prueba indiciaria. Y vaya que sea prueba indiciaria, solamente que hay que investigar en el momento adecuado y preciso. ¿Cierto? Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente también. Bueno, siguiente diapositiva. Siguiente también. Ahí nos quedamos. ¿Y qué pasaría, doctores, si en algún momento se termina absolviendo, por ejemplo, al extraneo? Porque se dice, no, el extraneo no tiene participación, ¿no? ¿Qué consecuencias podría traer en un delito de colusión el exonerar de atribución o responsabilidad a un extraneo? Y vamos a ver lo siguiente, y ahí voy a citar, ustedes lo observan en la diapositiva. Por ejemplo, el recurso en la sentencia número 664-2011, Ayacucho, de fecha 25 de septiembre de 2013, fojas 8 y 9, se ha mencionado, en este caso en concreto, lo siguiente. Se ha mencionado lo siguiente. Si es que se termina absolviendo al extraneus, se desnaturaliza la esencia de un tipo penal de encuentro. Por ende, nosotros no podríamos investigar a una persona por el delito de colusión si ya se ha absuelto al extraneo, y mucho menos podría haber una sentencia. Si el fiscal archiva contra el extraneo, no podríamos hacer requerimiento de acusación por el delito de colusión. Y el juez tampoco podría sentenciar a un imputado por el delito de colusión si es que ya se ha tenido a bien de absolver, por ejemplo, al extraneo, ¿no? Muy bien. Siguiente diapositiva. Dicho esto, pasemos al otro artículo. Y acá vamos a ver lo siguiente. El delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, artículo 399. Siguiente diapositiva. ¿Qué nos señala acá? Que ese delito se va a dar de la siguiente manera. ¿Correcto? Es interés indebido. Ese interés indebido existente consiste en el siguiente reproche. ¿Qué nos señala el artículo 399? Para la configuración, el funcionario servidor público que indebidamente se interesa en provecho propio o de tercero, de manera directa, indirecta o por acto simulado, en los contratos u operaciones. Entonces, si hacemos un análisis objetivo,
tipicidad objetiva de este delito, vamos a señalar que lo que se está reprimiendo es la existencia del interés. Ese viene a ser el verbo rector. ¿Y cómo lo definen? Siguiente diapositiva. ¿Qué es el interés? El interés, pues, es el verbo rector. Del tipo, es el término interesal, que significa atañer, concernir, incumbir, comprometer. Algo nos señala. Eso viene a ser el interés. Y ese interés puede ser de tres maneras. Y acá lo vamos a graficar, miren. Entonces ya hemos estado viendo en la diapositiva, porque ahora estamos ante el artículo 399, que es el delito de aprovechamiento indebido del cargo. El delito de aprovechamiento indebido del cargo. ¿Y qué vamos a ver acá? En el análisis de tipicidad objetiva, hemos mencionado que el verbo rector viene a ser interesarse. El interés. Pero no es cualquier interés, sino que tiene que ser necesariamente un interés indebido. Y ese interés indebido se puede dar de tres maneras. De manera directa, indirecta o por acto simulado. Y veamos en la diapositiva cómo nos señala esto. Miren, siguiente diapositiva. ¿Cuándo estamos ante un interés directo? Cuando el funcionario o servidor público por sí mismo despliega todas las actividades administrativas al cumplimiento de un contrato o de una operación. El comité de selección es el que otorga la buena pro. El área encargada de las contrataciones mueven ellos lo que viene a ser las actividades administrativas. Entonces ellos, como despliegan esto, pueden tener un interés directo. Pueden desarrollar un interés directo, ¿cierto? Despliegan la actividad administrativa existente. Siguiente diapositiva. Diferente es la situación cuando mencionamos el interés indirecto, porque aquel funcionario o servidor público, ellos sí no pueden desplegar las actividades administrativas, sino lo harán a través de terceros. Pongamos como ejemplo que el titular de la institución es el que se ha interesado indebidamente en algún contrato o en alguna operación. El titular de la institución otorga la buena pro, pero no, el titular de la institución firma el contrato, pero no puede otorgar la buena pro. Entonces no puede desplegar la actividad administrativa, pero está interesado en algún contrato o en alguna operación. ¿Qué hará en ese caso en concreto? Tendrá que designar un comité de selección y será a través de la designación de dicho comité que se cumple ese interés de manera indirecta. ¿Correcto? Es decir, cuando un funcionario y servidor público se vale de terceros. Ahora, se puede valer de terceros no solamente de funcionarios y servidores públicos, ojo, sino pueden ser terceros ajenos a la administración pública. Pueden ser ajenos también a la administración pública. Siguiente diapositiva. Y luego tenemos el interés por acto simulado. Acá sí esto colinda con el engaño, porque el funcionario y servidor público hace creer a la población de que un proceso de licitación o un proceso de contratación se está desarrollando con toda transparencia, pero esto más ajeno de la realidad, porque al final termina siendo que esta empresa es una empresa fachada, que el titular viene a ser el funcionario y el servidor público. A veces se empieza a dar esta situación, o a veces no está impedida para contratar con el Estado, pero ha participado en un proceso de licitación, porque claro está que el funcionario y el servidor público han avalado estos hechos. Entonces ahí tenemos el interés por acto simulado. Vayamos en el análisis jurisprudencial en alguno de estos casos. Siguiente diapositiva. Bueno, la casación 18-2017 Cunin nos habla en qué consiste pues el interés indebido. El interés indebido, siguiente diapositiva por favor, nos señala que son intereses propios utilizando al Estado. Es decir, tú te interesas en alguna actividad, en algún contrato, en alguna operación en razón del cargo que tú tienes. Porque cuando alguien ingresa a trabajar al aparato estatal,
tiene que comportarse en base a las normativas y cumplimientos y objetivos y visiones y misiones estatales. Pero cuando esto no sucede, cuando tú utilizas al Estado para tu provecho propio, evidentemente es un interés que busca utilizar al Estado para llenar tus objetivos principales. Y eso es lo que nos menciona acá. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente también. Muy bien. El recurso de nulidad 2641-2011 Lambayeque nos habla del interés. Y ahí va a ser algo muy interesante. Siguiente diapositiva. Y yo los invito a ustedes que después de esta ponencia con mayor profundidad, por ejemplo, puedan darle algunas revisadas y toques más a la situación. Porque ahí está lo que yo estaba mencionando en la pizarra. Que el interés se puede dar de manera directa, de manera indirecta o por acto simulado. O sea, ese interés se puede dar por cualquiera de esas tres modalidades. Tres modalidades. Y el fiscal al momento de hacer su calificación, obviamente, al momento de hacer una formalización o al momento de emitir un requerimiento de acusación, hay que señalar objetivamente o de cuál de esas tres maneras se ha dado ese interés. Si ese interés ha sido directa, indirecta o por acto simulado, como ustedes lo pueden ver pues ahí en las diapositivas, estimados doctores, y que nosotros con la pizarra y con el plumón lo hemos estado explicando. Siguiente diapositiva. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente también. Siguiente. Ahí nos quedamos. Hay una obligación, porque miren, para que nosotros señalemos el típico caso del interés indebido, se tiene que dar necesariamente en un contrato o en una operación. Y esta tiene que ser necesariamente de carácter patrimonial en el caso de las operaciones. Un ejemplo de un típico caso de interés indebido. Cuando, por ejemplo, te ordenan como funcionario público tener que poner en el padrón de beneficiarios a determinadas personas, pero esas personas tienen que ser las más necesitadas, y este mal funcionario público, mal servidor público, termina poniendo como beneficiarios a personas, por ejemplo, que no son necesitadas. Entonces ahí ya vemos una irregularidad. Ahora hay que ver si producto de esa irregularidad estamos ante la existencia de un interés de carácter indebido. Y miren ustedes, efectivamente sí nos encontramos ante un interés indebido. ¿Por qué situación? Porque resulta que la persona beneficiada tenía un tipo de vinculación con el funcionario y servidor público. Eran amigos, eran parientes, eran esposos. Y ahora veamos algo más. Que resulta que esas personas beneficiadas no estaban en el grupo de personas que deberían haber sido las beneficiadas, porque no se encuentran en extrema pobreza, más bien tienen un buen sustento económico. Entonces, esas situaciones, doctores, nos pueden hacer evidenciar la existencia, por ejemplo, de algunas cuestiones de intereses de carácter indebido existente. Muy bien, brevemente, vamos a pasar ahora al otro tópico del delito de peculado. Brevemente, ¿no? Ustedes lo van a profundizar más acá a través de los diferentes cursos que da la Escuela de Gestión Pública y Derecho, EGEPUP. De dicho sea de paso, se está llevando un diplomado, ¿no? Están invitados todos ustedes. Muy bien, siguiente diapositiva. Vamos a ver que en el delito de peculado vamos a tener dos situaciones. Y aquí lo vamos a ir definiendo, ¿correcto? Muy bien. Por ejemplo, el peculado podría darse de las siguientes situaciones. Y ahí vamos a tener que mencionar el siguiente aspecto. El artículo 387 del Código Penal nos habla de la figura del peculado. ¿Y quiénes serán autores del delito de peculado? Solamente pueden ser funcionarios o solamente pueden ser servidor. Pero hay una exigencia de que el funcionario y servidor público deben tener necesariamente la administración, tienen que tener la custodia o la percepción. ¿De qué? De los caudales o efectos.
necesariamente el peculado, funcionario y servidor público que tiene que tener administración, custodia o percepción de los caudales o efectos. Y en el análisis de tipicidad objetiva, de este delito, ¿qué se reprime? ¿Cuál es el verbo rector? La apropiación o la utilización. Eso se reprime, cuando alguien se apropia o cuando alguien utiliza. Y vamos a definirla. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces ahí vemos la estructura del delito. En la estructura del delito tenemos apropiarse o utilizar, pero ese funcionario público siempre en razón de su cargo. ¿Y de qué se apropia? Ahí vemos las flechitas, caudales o efectos, y que deben tener percepción, administración o custodia obligatoriamente para la configuración de este delito. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Pues bueno, el artículo, vamos ahora al siguiente. El artículo 388 nos habla del peculado de uso, ¿correcto? Y dentro del peculado de uso, pero antes de pasar al peculado de uso, retrocedamos, por favor. Muy bien. Volvamos, por favor. Volvamos, por favor, porque ese es el artículo, aquí nos quedamos. Muy bien. Miren, vamos a ver que si el comportamiento represor existente son dos, el que se apropia o utiliza. El que se apropia o utiliza. Acá la apropiación son de caudales o la apropiación son de efectos. Y cuando hablamos de caudales, estamos hablando de montos dinerarios económicos que tiene, por ejemplo, una institución del Estado. Y cuando estamos hablando de esos efectos, pueden ser algún tipo de bien que se destina en la institución para que dé alguna determinada utilidad. Por ejemplo, en una situación de emergencia se le puede dar frazadas, se le puede dar alimentos, entonces estos vienen a ser los efectos. Estos efectos también están bajo la administración, custodia o percepción por parte de un funcionario de servidor público, se le tiene que dar la utilidad que corresponda. No podría este funcionario apropiarse de utilizar, por ejemplo, las frazadas, ¿cierto? Entonces, la apropiación viene a ser apartar de la esfera de dominio de la administración pública un caudal o un efecto. Y la utilización viene a ser utilizar estos caudales o estos efectos para situaciones distintas a las que han sido destinadas. Si yo me apropio de 5.000 soles y luego termino devolviendo los 5.000 soles, no significa que el delito no se configura. Desde el momento en que yo me haya apropiado y así haya devuelto de ese dinero, el dinero jamás vuelve a su mismo caudal originario. Por ende, la apropiación en este caso ya es un delito que se va a consumir instantáneamente en el momento en que el funcionario o servidor público aparta de la esfera de la administración pública un caudal o un efecto. Y estos comportamientos, por ejemplo, pueden ser en el análisis de tipicidad subjetiva de dos maneras: el peculado doloso y el peculado culposo. De dos maneras, ¿correcto? Muy bien. Dicho esto, pasemos ahora hacia el artículo 388. Porque volvamos, por favor, ahí nos quedamos. Miren, el artículo 388 nos define lo siguiente: el funcionario y servidor público que para fines ajenos uso o permite que otro use vehículos, máquinas, maquinaria u otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública. Y ahí vamos a ver en una primera situación, obviamente, cuando, por ejemplo, se utilizan la movilidad de una institución del Estado, y las movilidades son para uso estrictamente laboral, a menos que sean movilidades para altos funcionarios públicos que se encuentran en el artículo 99, que por tema de seguridad le entregan toda la movilidad, pero si no es el caso, son solamente para utilizaciones de uso estrictamente laboral. Entonces, si el funcionario público, esa movilidad, va a terminar su periodo y lo utiliza para hacer campañas, por ejemplo, ahí se configura el delito. Porque me da una utilización diferente en el caso de vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento. Ojo, el peculado de uso es diferente por el peculado de utilización, porque el artículo 387 respecto al peculado de utilización no menciona solo de caudales o efectos. El artículo 388 del Código Penal nos menciona que la utilización va a ser de automóviles, maquinarias o instrumentos de trabajo. Ahí lo lógico es cuando a veces, dentro de la actividad del Estado, un funcionario público o un servidor utiliza las hojas BON,
el tóner, pero no para el trabajo, sino para un uso personal. Y ahí, si es que se le, por ejemplo, investiga, se le investigará no por el artículo 387, por la utilización, sino por el artículo 388, que nos habla del peculado de uso. Es un comportamiento netamente doloso el peculado de uso. Siguiente diapositiva. Muy bien, y ahí vamos a ver que cuáles son los elementos que se reprimen. El uso, permitir que otro use, y obviamente van a ser para fines ajenos a la administración pública. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, doctores, de esta manera llegamos a la parte final, conclusiones finales de la exposición del día de hoy. Los delitos contra la administración pública son amplios. Hemos buscado brevemente analizar los tres: el delito de colusión, el delito de aprovechamiento indebido y el delito de peculado, que serán profundizados por otras capacitaciones que se van a dar dentro de la Escuela de Gestión Pública de Derecho EGEPUB. Y queremos señalar lo siguiente: de que es deber de las fiscalías especializadas en delito de corrupción de funcionarios hacer una investigación precisa de cada uno de estos delitos, y también de la población, como veedores ciudadanos, denunciar cada uno de estos actos existentes. Tanto es corrupto la persona que solicita, la persona que va a ofrecer un beneficio, como también es corrupta aquella persona que permite que esto sucede. Aquella persona que acepta, por ejemplo, y los que callan también tendrían complicidad, porque el que calla otorga. Entonces, denunciemos todo acto de corrupción existente. Mi agradecimiento a cada uno de ustedes que nos han estado siguiendo en esta transmisión en vivo. Mi agradecimiento nuevamente a la Escuela de Gestión Pública de Derecho EGEPUB, a todos sus integrantes. Dios mediante, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Permiso.